Buenos días, Dios te bendiga. Por las misericordias de Jehová, estamos acá de nuevo, porque a Él le ha placido en abrir estos ojos y tus ojos a la luz de un nuevo día. Vamos a darle gracias a Dios por el milagro de la vida. Un día laboral, lunes, para el que labora, porque ya estamos en la mencionada Semana Mayor, Semana Santa. Así es que el que esté descansando, entre comillas, en casita, porque en casa nunca se descansa, que se esté tranquilo, que medite, que reflexione durante estos días, que estemos un poco tranquilos, ¿verdad? Y que se vaya a ir para su campo, para su pueblo, que aproveche también para meditar, se dé un chapuzón en el río, que disfrute, pero sin excesos, porque los excesos es que hacen el lío. La Semana Mayor no es para uno volverse loco ni para incrementar los problemas que hay. Vamos a agradecer a Dios por el milagro de la vida. Dios, gracias, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque nos permites estar acá. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tu perdón. En esta hora me pongo en tus manos, Padre. Te pido que descienda tu Espíritu Santo para que estas meditaciones que tú nos traes a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, sean de vida para vida eterna, de beneficio para cada uno de nosotros. Bendice a los que la vayan a escuchar y bendice más a los que vayan a ponerla en práctica en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Aquí estamos contra viento y contra marea. Vamos a ver lo que trajo el Espíritu Santo en el día de hoy. El título de la meditación. Al Espíritu Santo le ha placido en ponerle andando en el temor del Señor, en el temor, en la reverencia, en sus reglas, en sus estatutos, respetando al Señor, respetando su palabra. ¿Y por qué debemos andar en el temor del Señor? Porque cuando usted anda en el temor del Señor y yo ando en el temor del Señor, no hay tropiezo. Dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces no tropezamos cuando andamos en el temor del Señor, en sus reglas y sus estatutos. No tropezamos y es bendiciones que el Señor nos manda. Vamos a verlo acá en Hechos 9, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31. Entonces, estamos acá en Hechos 9, 31. Dice, entonces las iglesias, cuando vamos a leer un par de versículos atrás para que ustedes entiendan, porque yo entiendo acá, pero para que se entienda, ¿verdad? Esto se trata de Saulo, el apóstol Pablo, que era en ese entonces Saulo de Tarso. Ahí hubo un periodo de transición en la conversión. Saulo era el perseguidor de los cristianos. Después se convierte cuando tiene el encuentro en el apóstol Pablo. Dice acá el subtítulo, Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Le tenían miedo a él porque era un sicario, este hombre, era un psicópata, matando cristianos. No creyendo que fuese discípulo. Ya ahí Saulo tenía la transición entre que se encontró con Cristo y Cristo le cambió la vida, porque Cristo cuando llega a tu vida te la cambia. Así que no dudes en venir a Jesús. Con tu vida desastrosa, con tu vida destartalada, con tu vida desbaratada, que Cristo la puede cambiar. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, a Jesucristo. Cuando Jesucristo le apareció, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Ahí tuvo un encuentro con Jesús, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, eso es con claridad, hablaba la palabra de Dios con claridad, la hablaba Pablo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, aquí el 31, que no, ¿verdad? Más no interesa. Entonces, las iglesias tenían paz, las iglesias, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, crecían la iglesia fortalecida a través del Espíritu Santo, porque Pablo antes era un perseguidor, un matador de los judíos, de los cristianos, ¿verdad? De los cristianos. Y ahora viene a ser perseguido por el Evangelio, de perseguidor a perseguido. La iglesia crecía en conocimiento. La iglesia crecía en el conocimiento del Señor. La iglesia gozaba de paz andando en el temor de Dios. Gozaba de paz la iglesia porque tenía el temor de Dios, porque hacía las cosas que a Dios le agradan. Cuando usted anda en el temor de Dios, usted no se cometen esa fullería, esa fechoría, ¿verdad? Que, como digo yo, que se cometen cuando usted anda a su libre albedrío. Por eso la iglesia tenía paz. Nosotros tenemos paz cuando aprendemos a andar en el temor, en los caminos del Señor, a hacer su voluntad. Al temer a Dios, no practicaban el pecado. Oye, porque cuando uno practica el pecado no tiene paz. El pecado nos roba la paz. Eso es así. Cuando uno anda bajo su propia concupiscencia, eso nos roba la paz. Aborrecían lo malo, ellos. Cuando ellos temían a Dios, ¿verdad? Temiendo a Dios, no practicaban el pecado y aborrecían lo malo. Lo malo se aborrece cuando tú vienes a Cristo. Cuando Cristo está entronizado en tu vida, tú no puedes ser igual. Tú aborreces lo que hacías antes. Las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. He aquí todas son hechas nuevecitas. Andaban haciendo las cosas que agradan a Dios. Por eso era que la iglesia, o sea, los creyentes, tenían paz. Los no creyentes, ¿verdad? Las iglesias gozaban de paz porque hacían las cosas que le agradan a Dios, no las cosas que me agradan a mí, ¿verdad? Porque cuando uno hace las cosas que le agradan a uno, querido, querida, no puede haber paz en nuestra vida. Aunque aparentemente uno siempre tiene un vacío, uno siempre tiene un vacío y muchas veces le pregunta al Señor: Señor, pero ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Yo hago esto. Empieza uno a enumerarle como los hipócritas fariseos. Si yo hago esto, te falta andar en los caminos de Jehová. Te falta vivir bajo la voluntad de nuestro Dios, que eso es lo que Dios quiere, para que puedas tener paz, para que puedas disfrutar de ese gozo que solamente Cristo da a nuestra vida cuando nosotros estamos en pía y santa manera de vivir. Que Dios nos ayude a uno experimentar esa real conversión. A ser diferente, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, que tú y yo, seamos diferentes ante ese mundo que está con la vista, los ojos puestos para cada uno de nosotros. Que nosotros recojamos la dignidad cristiana, lo que la tienen trapeando el piso, ¿verdad?
Si alguno la tiene trapeando el piso, recoge la dignidad cristiana y vive en el temor de Jehová, como dice aquí, ¿verdad? Andando en el temor del Señor para que tú tengas paz en tu corazón, porque vas a hacer las cosas como le agrada a Dios y no como te agrada a ti. Vas a aborrecer lo malo y vas a andar en el camino correcto, pero eso solo se hace cuando decidimos andar en los caminos del Señor, respetar sus reglas y sus estatutos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a analizar, a concientizarte y a aceptar esta palabra de verdad, que son de vida y para vida eterna. Nos veremos en una próxima entrega, si así Jehová lo aprueba. Comparte estas bendiciones, no te quedes con ella, compártela, que tú tienes muchos amigos, comparte la bendición. Y lo más importante, aplícala a tu vida, que son de vida y para vida eterna. Maranata.